Iniciamos. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Bueno, ya nos dimos cuenta, tenemos un problemita con el equipo, pero ya lo pudimos controlar. Vamos a dar el tiempo que tenemos estimado y programado para este tema, como siempre. El tema de hoy es sobre el maltrato animal, pero llamado tortura. En algunos lugares está permitido, vamos a ver en qué país está permitido el maltrato y la tortura a los animales, pero por lo general en otras partes del mundo y principalmente en América Latina está prohibido y hay sanción penal, hay sanción de prisión y multa para las personas que maltratan, no solamente golpean, que torturan, que privan de la vida a los animales y que además pueden ser domésticos o silvestres. Animales torturados, 7 de julio del 2023, 5 p.m. Bueno, nos desfasamos un poquito en tiempo, pero lo vamos a dar. Teléfonos de oficina 2291 69 70 11 y el 2295 38 33 18. Ingresen a Zoom, estamos transmitiendo en este momento vía Zoom en vivo al 738-311-81-51. El código de acceso es el número 1. De igual manera, transmitimos en este momento vía Facebook Live y nos encontramos, como lo mencionamos siempre, tenemos nuestra página, nos encontramos en YouTube y estamos como Protección Preventiva. Nuestro escudo ya lo conocen, un escudo dorado con una pistola, unas esposas y un PR-24 en el interior. Esa es Protección Preventiva, se encuentran todos los temas, programas, talleres, capacitaciones en YouTube. Presionen me gusta y compartan. Tema de hoy, importante como todos los que este centro ha dado: animales torturados. ¿Qué significa biocidio? Bueno, atención con este término que nosotros manejamos. Siempre en protección preventiva manejamos algunos términos que no son muy comunes y que posteriormente me llaman: oye, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Bien, eso es en base al tema que estamos dando. El biocidio se define como cualquier acto que indique o implique la muerte de un animal sin necesidad, o sea, un animal, que maten a un animal sin ser necesario, por lo que se considera un crimen. En el ser humano es homicidio, en el animal es biocidio. Entonces es cualquier acto que implique la muerte de un animal sin que haya necesidad de matarlo, de quitarle la vida al pobre animal. Ese es el biocidio. La muerte de un animal sin tener por qué. Ejemplo: cazadores furtivos, personas que llevan a los animales al campo para sacrificarlos sin razón alguna, sin razón aparente. Bueno, podemos denunciar este hecho incluso si somos testigos presenciales o a distancia. Esa denuncia por maltrato animal a nivel nacional, bueno, acá tenemos que hacerlo ante la Profepa. Es la encargada de darle seguimiento a denuncias sobre maltrato animal a fauna silvestre. Se puede denunciar por medio de www.profepa.gov o a los teléfonos 800 Profepa. Ahí al parecer sí dan la atención cuando se hace la denuncia de maltrato a animales. Y más cuando son de silvestres. Bueno, vamos a ver qué pasa si vemos que tu vecino, no sé, que digan que es uno metido ahí, ¿verdad? Que anda uno investigando o fijándose si el vecino... Pero pues es lógico, nos damos cuenta quién maltrata al animal. No solamente es por golpes,
por gritos, apalearlo, latigarlo. El hecho de tenerlo en el sol, sin ponerle una sombra, privarlo de su alimento, también indica un maltrato. El no llevarlo al veterinario, el no darle la atención que el animal requiere es un maltrato animal. Ahora aquí, bueno, lo pusimos con el encabezado, y si mi vecino maltrata a su perro, bueno, se puede llamar por LADA sin costo al 01800, es Profepa, como los vamos a manejar, y denuncia el hecho en el portal de denuncias. Hay módulos de atención ciudadana ubicados en cada estado, no solo en la Ciudad de México, eso es a nivel federal. El maltrato animal está prohibido en todo el país, en todo el continente americano. Por ende, hay respuesta para quien llame y denuncie un hecho de este tipo. Profepa. Bien, ¿quiénes o por qué las personas maltratan a los animales? Se dice que tienen una afección, que fueron maltratados y que en base a ello se desquitan con seres vulnerables. ¿Cómo son los animales? Aquí se está manejando algo de psicópatas. Estos son incapaces de sentir o entender el sufrimiento de los demás, el psicópata. Al ser incapaz de sentir o detectar el sufrimiento de los demás, pues él comete actos agresivos. Y eso les otorga algún beneficio personal, y no dudan en hacerlo de manera constante, el maltrato a los seres indefensos que son los animales. De hecho, son capaces de maltratar a un animal solo para despertar atención, solo para despertar lástima en otra persona. Esas personas enfermas con esa finalidad lo hacen, maltratan animales para que otras personas sientan lástima por él, para que afecten sus sentimientos. Sí, psicópatas, incapaces de sentir o entender el sufrimiento de los demás. Y lo llevan a cabo de manera constante. Ha corrido mucho por redes un video. Yo no quise tocar el morbo, no quise alterar los sentimientos por medio del rencor o simplemente alterarlos por un video que acaba bueno, que está circulando donde alguien enfermo toma un animalito y lo mete a un caso de aceite hirviendo. Ese tipo de actos son sancionados por las autoridades. El animal obviamente murió. Y no solamente ese, actos igual de crueles, sanguinarios. Ya vimos que el psicópata solo por causar lástima a los demás maltrata a los animales. Es sin tener sentimiento de culpabilidad o algo que le haga mella en su interior. Pero hay otros lugares donde los mutilan solo por el placer, por el gusto que siente el psicópata, el ser humano enfermo, de mutilarle una patita, las orejas, sin fines estéticos, claro, con fin de tortura, con fin de lastimar. Hay lugares donde los crían, los entrenan y los echan a pelear hasta que pierden la vida. Bueno, eso tiene una finalidad. Las peleas de perros también están prohibidas, pero el torturarlo solo por sentir placer tiene una penalidad. Sí, claro, ahorita nos vamos a pasar al tema. Aquí en México se castiga el maltrato animal, ¿sí? Y nos lo habla que a quien dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal de compañía, causándole lesiones que pongan en peligro la vida del animal, se le van a imponer la mínima sería de 3 meses. Sí, bueno, inicia con poco tiempo, pero vamos a ir viendo agravantes. A 1 año de prisión y con multas de 200 sumas, 250 salarios. Pero eso es lo mínimo. Vamos a seguir avanzando en el tema. ¿Qué hay detrás de alguien que maltrata a los animales? Bueno,
En estudios nos dicen que detrás de un maltratador o los maltratadores de animales son intolerantes. Y no solo son más propensos a no respetar las normas, sino que también las opiniones, actitudes o comportamiento de los demás. Estos pueden tener prejuicio, como sexismo, racismo, etcétera, por lo que pues pueden reaccionar de manera violenta, resentida y cruel. Y aquí quien es más vulnerable, quien es menos propenso a defenderse y quien jamás podría denunciar, pues es un animal indefenso. Eso es lo que hay detrás de un maltratador de animales. Tienen prejuicios, como lo vimos en la información, sexismo, uno de ellos, racismo y más traumas que traen arrastrando. Y curiosamente, pues descargan ese tipo de afecciones, ese tipo de traumas en seres indefensos, que no se pueden valer incluso por sí mismos cuando están encadenados, cuando están encerrados, cuando están en una azotea, en un patio abandonados y que no cuentan con alimento, no cuentan con agua, no cuentan con protección. Ese tipo de situaciones las tienen esas personas, maltratadores de animales, intolerantes. Es muy común y lo hemos visto todos, sin que podamos negarlo, cuando de repente alguien maltrata a su animal de compañía, bien sea con un palo, con un látigo, con una piedra, etcétera, lo lastima, lo golpea, y el pobre animal encadenado con la correa, resistiendo los maltratos, los golpes. Allí en esa diapositiva ponemos pues a un individuo golpeando con un palo a un animal que pues ya no puede ni levantarse. Este tipo de actos están prohibidos, son reprochables y la sociedad se ha levantado contra este tipo de personas enfermas, que ya lo calificó en la diapositiva anterior como psicópatas, que lo hacen con el fin de causar lástima o dolor en los demás, en las otras personas que lo ven. Sí, que traen problemas psicológicos arrastrando definitivamente. Esas personas traen problemas graves. Esas personas que maltratan animales traen arrastrando y suelen presentar trastornos de personalidad antisocial, rasgos asociales y el abuso de sustancias, algún fármaco, en algunos de los casos de los adultos. Eso lo señaló un estudio publicado en una revista estadounidense, Journal of the American Academy of Psychiatry. Cuando nosotros tenemos una mascota, un perro de compañía, lo que hace es protegernos, querernos, cuidar la casa. Son territoriales y sabemos que jamás nos atacaría, que jamás nos lastimaría. Pero curiosamente, el maltratador de animales sí lo hace. Lo lastima, lo tortura por sus problemas, por sus traumas, por su afán de sentirse poderoso contra un pobre animal dócil e indefenso, porque el animal no te va a atacar si sabe que tú eres su amo. Ese tipo de actos son sancionados por la autoridad. Y qué bueno que ahora se protege a los pobres peludos, a los pobres animales ante este hecho. Primero, llegan pequeñitos a la casa, se les alimenta, se les lleva al veterinario, se les vitamina, se les cuida. Toman edad de joven el animalito, edad adulta, y ya nos estorba, ya nos incomoda. Y lo primero que hacemos es buscar a quién donarlo. Sí, esa sería una alternativa. Pero el enfermo lo que hace es sacarlo de la casa y llevarlo a un lugar lejos, echándolo a la calle, dejándolo a su suerte, sin alimento, sin agua y sin los cuidados que tuvo en casa. Se dice que esos animalitos, por lo general hay unas razas. Ahora, por cuestión de vivienda y de espacio, las personas han tomado como moda los perros pequeñitos,
de raza chihuahua, maltés, schnauzers, French, perros pequeños, por cuestión de espacio, por cuestión de alimento, por gastos. Un perro pequeño gasta menos, consume menos alimento que un perro de raza grande. Son perritos de ornato, perros de casa, criados desde pequeños en un hogar, con una familia, son parte de la familia. Pero cuando ya empiezan o inician a incomodar al dueño, a la dueña, y que ya no soportan más porque tiene problemas, porque tiene tensión, etcétera, alguno de sus traumas, lo suben al vehículo y lo llevan lejos y lo abandonan a su suerte en la calle. Muchos de esos animalitos son atropellados, otros son atacados por perros que ya se han adaptado a la calle y que son territoriales y que obviamente lo van a atacar, a lastimar. En otros casos, otras personas, otros psicópatas, pues los lastiman, los patean, los golpean. Muchos perritos han sido rescatados ya a punto de fallecer, llenos de garrapatas, roña, fracturados incluso, aventados por algún vehículo y ahí tirados en la banqueta, hasta que alguien altruista. Ahora se ha dado mucho a la tarea personas que rescatan animales y son los que los han apoyado y los tienen en refugios, ya recuperándose, sanos, con pelos, sin pulgas, sin roña, en mediano estado de salud porque siguen en recuperación. Un animal, un perro, una mascota, es de responsabilidad. Si no tienen la capacidad ni el tiempo para dárselo a un animal de compañía, a una mascota, no lo adquieran, no lo pidan, por muy bonito que sea, por muy bonito que se vea de pequeñito. No lo pidan si no van a ser responsables. Un animal requiere tiempo, mucha atención para educarlo, para que se adapte. Se vuelve parte de nosotros, es parte de la familia. Y no es válido que ya que lo acostumbramos a nosotros, a nuestro aroma, a su horario de comida, a nuestras actividades, el animalito se va adaptando a nuestros tiempos. Ya como parte de la familia, lo desechemos, lo echemos a la calle o lo regalemos. Cuidado con quien pretenda tener un animalito. Y pues obviamente la autoridad sanciona hechos de crueldad como los que se están dando, como esta persona que tomó al animal y lo metió a un balde de aceite hirviendo. Otros meten por diversión al animalito en un tambo con agua y lo tapan. Claro que pierde la vida ahogado. ¿Hay crueldad animal? Sí, definitivamente, y debe ser sancionada. Ya dimos la información para que puedan canalizarse vía telefónica y denuncien el maltrato animal cuando lo vean, cuando sean testigos. No es válido. Un ser humano se defiende por sí mismo o ante la autoridad. Un animalito no, está indefenso. ¿Es delito maltratar a los animales? Claro, causar al animal la pérdida o la nulidad de un sentido, de un miembro, picarle un ojo, sacárselo, cortarle un órgano, una pierna, etc. Y que el hecho sea realizado por su propio dueño, por el dueño de ese animalito. O a quien lo tenga como encargado, quien lo tenga como persona de confianza para los cuidados de dicho animal. Ejecutar el hecho en presencia de un menor de edad o de una persona especialmente vulnerable. ¿Es delito? Sí, claro. Ejecutar, permítame un segundo que... Es el problemita que teníamos hace un momento. Uy. Bien, porfa. No. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Oye.
Queda. Bien, entonces es delito llevar a cabo esas conductas en presencia de un menor, mutilar al animal, quitarle un miembro, privarlo de la vista, quemarlo, torturarlo, y frente a personas vulnerables, frente a menores de edad, ejecutar el hecho como fin de lucro, fin de diversión de los demás, gente morbosa que está viendo cómo lo mutilan, cómo lo asesinan. Pobres animales, definitivamente. Hay autoridades que sancionan este hecho y están dispuestas a recibir las denuncias. Hasta por correo, vía correo electrónico están recibiéndolas. Obviamente deben de tener todos los datos. Este tipo de torturas, ese tipo de crueldad, deberían aplicársela a quienes lo cometen con el pobre animal. Definitivamente. Y no estamos hablando de la ley del talión, que es antiquísima, de ojo por ojo, diente por diente. El pobre animal confía en su dueño y no es válido que el dueño de ese animalito, que lo tuvo pequeño, que lo alimentó, que lo cuidó, descargue su coraje, sus traumas, su frustración en el pobre animal, que jamás lo va a atacar, que es fiel, que es leal. Ese pobre animal ya muriendo colgado, y el otro sujeto enfermo, maltratándolo, privándolo de la vida. Esto pasa con gatos, pasa con loros, pasa con perros, pasa con los animales que son de compañía. ¿Quién ve lo que pasa en el interior de la casa cuando tenemos un animal? Nadie. Son totalmente vulnerables esos animales. Que pasen la fauna silvestre cuando cazadores furtivos, sin permiso, sin autorización, sacan una ballesta, un arco, un rifle deportivo y se disponen a privar de la vida a aves que están a punto de extinción. Son sancionados y deberíamos denunciar el hecho. Siempre he mencionado que en México no tenemos la cultura de la denuncia. Es necesario que lo tomemos como una carta fuerte para protección de los derechos que tenemos todos como ciudadanos o los de nuestra familia. Pero ahí en el caso de los animales, pues son indefensos, pobres, son niños indefensos definitivamente. Bueno, vamos a ver la penalidad, así como la suma, como la multa, sobre las personas que cometen estos hechos. Aquí en México, de forma general, maltrato animal queda establecido desde 10 días a 100 de UMAS, de salario mínimo. La multa es decir, 17,000, atención, 17,287 pesos. Así como entre 60 y 180 jornadas de trabajo, días de jornada de trabajo a favor de la comunidad. Así como una pena mínima de 3 meses y que puede llegar hasta 2 años de prisión, con una multa de 150 veces la unidad de medida y actualidad humana en México. Como ven, hasta 2 años de prisión al que maltrate a un animal. Esa es la penalidad que se tiene en México para esos abusivos, para esos psicópatas que traen arrastrando traumas y que no se pueden desquitar con quien los provocó, con quien se las hizo, sino con quien es vulnerable, un animal fiel que te espera, que te hace muestras de afecto, de cariño. Leyes de crueldad animal en México dictan como pena privativa de la libertad a quien comete esos aberrantes actos hasta 10 años de prisión. Bueno, esa misma ley nos indica que quien cometa actos de crueldad animal debe pagar una multa. Atención aquí, con esta ley. Una multa de 200 veces el valor humano, el salario mínimo, 200 veces. Y eso que equivalen a 19,244 pesos. Ahora bien, se incrementa de acuerdo a la gravedad del acto. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o poner en riesgo la vida del animal o que afecten el bienestar de dicho animalito. Y por lo general eso lo padecen los peludos, a los que le llaman peludos ahora, que son perros. Se ha vuelto una moda decirle mi peludo, mi pobre cachorro.
19.244. Yo creo que les pegaría en el bolsillo una multa de esta cantidad para que respeten a los animales. Y como les he mencionado, si no son responsables, si no van a poder educar al pobre animal, no lo adquieran. No por bonito, no por estatus de que tienen un perro fino, un perro pequeño, un perro grande, no por estatus. Es de responsabilidad. Vamos a ver qué entendemos hasta por maltrato animal en cuestiones mínimas y algo elevadas. El no alimentarlos es maltrato, entra en el maltrato animal. Estimularlos con instrumentos que le causen dolor, como látigo. Estimularlos, claro, para que obedezcan. Se les latiguea, es estimularlos con dolor o causarles dolor, laceraciones, una serie de torturas que sufren los pobres animales, de verdad. Hacerlos trabajar horas y horas sin descanso. Hacerlos trabajar cuando el animal no se encuentra en buen estado de salud física. Estimularlos, atención, hablamos del psicópata que en ocasiones consume algún tipo de estimulantes o fármacos y por eso maltrata a los pobres animales. Aquí entra en el maltrato animal estimular al pobre animal con algún tipo de fármaco o droga sin algún fin terapéutico, solo con la finalidad de reírnos de que nos entretenga, bien sea alcoholizándolo o dándole algún tipo de fármaco. Se debe estar muy enfermo para jugar con la vida del pobre animal. Estimularlo con latigazos, es torturarlo. Hoy actualizamos. Tortura animal, maltrato animal. Y no quise pasar algunas diapositivas donde hay unos tipos de tortura excesiva, porque no se trata de despertar ni el rencor, ni el morbo, solamente lo estamos dando de manera informativa para que sepamos cuánto podría de pena alcanzar una persona que maltrata animales hasta 2 años. Ya vimos que casi son 20,000 pesos de multa lo que tendría que pagar cuando se le detecta y se le canaliza con las autoridades por cometer estos hechos. Animales más maltratados. Vamos a empezar. Ya dimos granjas. Bueno, ahí la tortura está latente. Los que trabajan en granjas, con reses, con cerdos, con pollos, se han insensibilizado tanto que privan de la vida de una manera cruel a los pobres animales. Pero ese no es el hecho, sino cómo es el cuidado, cómo es la alimentación, los espacios que tienen, el gran hacinamiento que tienen, espacios tan reducidos que no se pueden ni mover, animales enfermos, bueno, tortura y maltrato. Pero vamos a ver cuáles animales son los más maltratados por el ser humano. Los pollos, no solo de granja, sino los pollos que se tienen en casa como mascota. Posteriormente, los peces, que son maltratados en cantidades grandes, gigantescas, y en formas brutales y crueles. Ahora, eso te habla en la información que son los animales más maltratados del planeta. Y su sufrimiento puede ser evitado si hacemos pequeños cambios que además nos beneficien pues directamente a nosotros. ¿Cómo? Bueno, se maltratan cuando se pescan, cuando caen en alguna red y el pescador no los deja ir ya. Peces de mediano tamaño, peces pequeños, también los integran. Se busca que tengan un peso y un tamaño, pero cuando llega una especie que no es la fin, la torturan, la matan y la avientan como carnada al mar para que sigan llegando los demás. Son los más maltratados, nos dice la información, los peces, los pollos. Geriátrico en animales. Bueno, animales geriátricos.
Atención, la importancia de una detección temprana con animales geriátricos o de edad avanzada. Nos referimos a aquellos perros y gatos que se encuentran a partir de los 8 años de edad. Ya son perros o gatos adultos, viejos. Se habla que un perro, cuando tiene 1 año, está alcanzando la edad de 15 años de un ser humano. Cuando ya tiene 8 años de edad, ya es un perro viejo. Hay que tener en cuenta que existen muchas variables y factores individuales que pueden intervenir sobre el geriátrico en animales. Bueno, muchas personas cuando su mascota ya cuenta con una edad adulta, pero sano, lo conservan. Cuando el animal ya por estado de muy adulto, de viejito, el pobre perro, pierde la vista, proceso de vida, empieza a caminar lento, toman más peso del común y tienen algún padecimiento, los llegan a dormir, los llevan con algún especialista, alguna persona, un veterinario que les ponga el fármaco para dormirlos. Se habla de que un perro ya de 8 años ya es grande, pero la longevidad de un animalito de esos es hasta 15 años, 10, 15 años o un poco más. Sí, la nobleza en totalidad. Vamos a ver en qué país permiten el maltrato y dónde y por qué maltratan tanto. A lo mejor ni lo entendemos, pero el país en que más maltrato animal se da, me lo van a creer, es en Grecia. Esa información nos la da BBC News Mundo. Grecia es el país que más abusa, maltrata, tortura a los animales. Bueno, seguimos con el maltrato que sufren los animales. Es importante mencionar que uno de los animales más afectados por este tipo de violencia son los perros, nuestras mascotas. Ya que según se estima en el mismo censo que solo en un 30% de los cerca de 18 millones de perros que habitan en nuestro país tienen un dueño o tuvieron algún dueño. Con lo cual se asume que el 70% restante como perros callejeros. 30% continúan en el hogar y el otro 70% ya que el dueño se fastidió de él, ya no tuvo capacidad para alimentarlo, capacidad para seguir educando al pobre perro, quererlo, lo aventó a la calle. Y las calles arrojan un porcentaje del 70% de perros callejeros por esos actos. Eso es un hecho de crueldad. Y solo un 30% se conservan en su hogar. O sea que ese 30% es privilegiado. El animal no pidió llegar a una casa. Quisimos hacernos responsables, quisimos tenerlo. Y nos fastidió, nos aburrió. Ya no tuvimos el tiempo y lo echamos a la calle. Son 70% de perros que tuvieron hogar y ahora están en calidad de calle. Vamos a ver el porcentaje de animales que son maltratados al año. Bueno, en México se denomina el abandono y el maltrato animal. Esto es común. Según la organización Animal Naturals, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en incidencia sobre el maltrato animal. Y aquí nos dice que 7 de cada 10 animales domésticos sufren maltrato y muerte al año, aproximadamente de unos 60 animales por esta causa. 60,000 perros muertos por esta causa, por abandono.
y maltrato animal. 60,000 perros. Sin haber cometido ningún delito, sin haber hecho algo, no haber tenido conducta antisocial, no haber cometido un acto antijurídico. Animalitos que llegaron a un hogar y fueron torturados, maltratados y posteriormente echados a la calle. Ya vemos que el porcentaje arroja que un 70% de los perros que hay en México se encuentran en la calle. Solo un 30% viven en casas con dueños. Obviamente el 70% también tuvo casa, tuvo un dueño en alguna ocasión. Y ahora forman las filas de perritos callejeros, un 70%. Que además, antes de arrojarlos a la calle, fueron torturados y maltratados. Vamos a ver, ¿cuál es el castigo por maltrato animal? Bueno, esos actos de maltrato animal y crueldad provocan la muerte del animal. Aquí se va a imponer una pena de 2 a 4 años de prisión y de 200 a 400 UMA, días de multa, salarios. Los arrojamos a la calle y el animal, no preparado para atravesarla, jamás lo educamos, se atraviesa y lo atropellan y pierde la vida. Esto es muy común verlo en las avenidas grandes, donde el animalito, alterado por el ruido de los claxon y de los motores, corre de un lado a otro, después de que lo arrojan a la calle, que lo bajan del vehículo, que lo dejan en una calle lejos de donde él vive, desesperado trata de ubicar a su dueño, corre por avenidas y claro que, un segundo por favor, un segundo, iniciamos. Un segundo. Segundo que tenemos que... segundito, es que nos piden actualizar. Un segundito. Este tipo de hechos cada vez es más común en todas las colonias y con todo tipo de mascotas, no solamente con perros, con gatos, con aves. Hay personas que incluso cuentan con aves en peligro de extinción, halcones, y estos son maltratados al no saber darle los cuidados ni la alimentación que requieren dichas aves. Son aves que están a punto de extinguirse como águilas y los tienen cautivos en lugares muy pequeños y con una alimentación precaria. Bueno, aquí ya un día Zoom, se ve el tiempo. Pero bien, continuamos por Facebook Live. Bien, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de maltratar un animal? Bien, a quien cometa dolosamente actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal de compañía, atención, causándole lesiones que pongan en peligro la vida del animal, se le van a imponer de 3 meses a 1 año de prisión y una multa hasta de 250 salarios.
Vamos a ver el lugar que México ocupa en cuanto a ese hecho sobre maltrato animal. Atención, el lugar que tenemos. México tiene el tercer lugar a nivel mundial sobre maltrato animal. Cifra que nos arrojó INEGI. ¿Cómo maltratamos a un animal? ¿Cómo se maltrata? Bueno, descuidarlo, descuidar su higiene, su salud, abandonarlos, como lo hemos mencionado, no facilitarles, no proporcionarles alimentación adecuada para su desarrollo y el mantenimiento de salud, golpearlos, tomarlos como costal de box, como balón de fútbol, herirlos o mutilarlos, excepto, atención, cuando se puede intervenir para mutilación, ya no se lleva a cabo con fin de estética, que les cortaban las orejas y la cola, no, ahora es a criterio de un veterinario, y cuando eso es imprescindible, ¿cuándo? Por una cirugía para salvarle la vida al animal. Humanizar al animal privándolo de su comportamiento animal. ¿Cómo humanizarlo? Sí, que se siente a la mesa, que enseñarle buenos modales. Ahí casi le queremos poner el manual de Carreño para que lo lean. Es humanizarlo, obviamente también entra en la tortura animal. Tipos de maltrato animal. Hablamos de la mutilación y que está permitida solamente con fin quirúrgico, con alguna finalidad. ¿Cuál? Salvarle la vida por medio de alguna cirugía, y eso lo tendrá que llevar a cabo algún veterinario cuando la salud del animalito esté en riesgo. La mutilación que ponga en peligro la vida, eso es algún tipo de maltrato animal. Tortura, envenenamiento, tormentos, privación habitual o continua del sustento, del alimento necesario para el animal. Y además, privarlo de la vida con métodos distintos a los legales. ¿Cuáles serían los legales? Bueno, los veterinarios cuentan con un fármaco para adormecerlo y que el animal no sufra. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de torturarlo, de privarlo de la vida con tubo, a tubazos, a palazos, ahogándolo, metiéndolo en un balde lleno de aceite, pues ya vemos la sanción que hay. Perros abandonados en la calle. Un 70% de la población canina, del 100% que tenemos en México, se encuentra en la calle. Solo 30% tiene hogar. El 70% de los perros se encuentran en situación de calle. Y 7 que de cada 10 sufren maltrato, aún estando en la calle. Estudios recientes añaden, dicen que en México mueren cada año 60,000 animales a causa de dicho maltrato, del maltrato que sufren, abandonados y muertos. Las causas de maltrato animal son variadas, son múltiples. Cada quien podría argumentar el porqué en su defensa, ¿verdad? Pero algunas de ellas son personas que sufrieron algún tipo de maltrato en su infancia y no lo corrigieron de manera correcta, no se sanearon. Personas que creen que los animales son seres inferiores a los seres humanos y que por lo mismo no merecen el mismo respeto y trato que una persona. Enfermos. ¿Cuál es el objetivo de maltratar a un animal? El maltrato animal es el comportamiento irracional de una persona hacia un animal con la única finalidad de causarle sufrimiento, estrés e incluso privar de la vida al pobre animal. Delito de maltrato animal, y este consiste en causar lesiones a un animal fuera de las actividades que están reguladas legalmente y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo aquí actos sexuales con dicho animalito. También abandonarlo o privarlo de la vida. Tiempo en rango, en margen. Tiempo, gracias por su presencia
Les exhibimos disculpas de aquel equipo si nos dimos cuenta que anda fallando algo después de la lluvia y todo. Gracias por su preferencia, por su atención, por su preferencia. Y Samor, que tienes mascotas, tienes gatos. Ya viste que lo que significa maltrato animal y la penalidad que hay cuando los torturamos, no los alimentamos y los echamos a la calle. 70% de los animales que se encuentran en la calle tuvieron casa en alguna ocasión. Y solo un 30% al 100% que hay animales en México, solo un 30% tiene casa. Si no, vamos a ser responsables, como dicen los que saben, no te avientes el paquete. No adquieras una mascota si no vas a tener tiempo, no le vas a dedicar su espacio, su educación, tu dinero para alimentarlo, llevarlo al veterinario, para darle la atención que requiere el animal. No te arriesgues, no te embarques, no te metas en problemas. Sigue con tu vida tranquilo y no adquieras una mascota, por muy bonito, por muy fino que esté. Es que es un perro exótico. Sí, requiere cuidado, requiere atención, requiere dinero para su tratamiento, para que el veterinario de manera constante cheque su salud. No solo tengamos una mascota por estatus y lo tengamos en el patio abandonado, sin bañarlo, sin alimentarlo. Eso es maltrato y tortura animal y es sancionado por la ley hasta 2-3 años de prisión y una multa hasta de 20,000 pesos. Atención con las personas que son cazadores furtivos y que se dedican a andar matando aves que se encuentran cerca de su domicilio con rifles deportivos, solo por el placer de matar un ave, por el placer de dispararle a un gato o a un perro. Atención con esos enfermos, psicópatas, como nos dice la información, que lo hacen solo por causar dolor en otra persona que se dé cuenta. Los animales sienten, son seres vivos y son vulnerables. Están expensas de que el ser humano les proporcione cuidados y alimento. Que tengan una excelente tarde todas y todos. Presiona me gusta, comparta. Seguimos y vamos a seguir con estos temas. Gracias por su presencia. Psicóloga Nadelia, gracias. Isamor, gracias. Gracias por estar presentes. Rosy Medina, un saludo, Rosy. Gracias a todas y a todos los amigos que se encuentran presentes en protección preventiva. Amiga psicóloga Anita, buenas tardes. Gracias a todas y a todos. Dejamos el tema.